Bueno, pues vamos a ir terminando esta tarde, este día tan intenso, y a mí me ha tocado moderar una mesa en la que vamos a hablar de dos temas pues muy sensibles, ¿no? Como son la oncología y la pediatría. Vamos a contar para ello con Eva y con Isabel. Bueno, tengo que deciros que estoy abrumada por el currículum que tiene cada una de ellas. He resumido todo lo que he podido porque si no es que sería interminable. Así que os presento a Eva María, a Eva Moncomil Martínez, que ella dice que de profesión principal es aprendiz de vida. Es enfermera especialista en pediatría. Actualmente está trabajando en la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital Universitario de Toledo y también ha trabajado como enfermera escolar y enfermera en atención primaria. Entre sus muchísimos títulos es diplomada universitaria en nutrición humana y dietética, es máster en enfermería oncológica pediátrica y también máster en coaching directivo y liderazgo. Además, es tutora EIR en la especialidad de enfermería pediátrica y profesora asociada clínica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es doctoranda en el programa de doctorado de Ciencias de la Salud de la UCLM y ha participado en varios congresos nacionales e internacionales relacionados con la enfermería y con la oncología pediátrica. Y a mi derecha tenemos a Isabel Donoso Calero, que también es enfermera especialista en pediatría, es máster en cuidados paliativos pediátricos, máster en enfermería oncológica pediátrica y también en enfermería basada en la evidencia e investigación. Y bueno, como os digo, pues tiene un larguísimo currículum y actualmente está ejerciendo como enfermera pediátrica en oncología infantil. Y ella misma cuenta que poder cuidar a estos niños pues le hace muy feliz. Además es también profesora de la UCLM, donde aparte de todos sus conocimientos intenta enseñar la ilusión. Espera que esta presentación sirva para visibilizar un mundo tabú, por lo general para los adolescentes y muchísimo más para los niños que están en esta situación. Así que sin más, pues voy a dar paso a Eva. Cuando quieras. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Como ya me ha presentado Chus, yo soy Eva. Soy enfermera en la unidad de oncología pediátrica, oncohematología pediátrica de aquí de JUP, y estoy aquí para hablaros de un tema que si la sexualidad en sí ya es un tabú, la sexualidad en el ciudadano más medular es un tabú, pues la sexualidad unida a oncología pediátrica sigue siendo un tabú. Antes de avanzar en la charla, en la presentación, quería haceros esta pregunta. ¿Son sexualmente activos estos adolescentes y adultos jóvenes? Por eso entre paréntesis haya las siglas en inglés. ¿Qué creéis? Sí. Sí, ¿todos de acuerdo? Y otra pregunta os lanzo. ¿Y cuántas personas os habíais planteado esta idea antes de conocer el programa? Estamos aquí en un espacio de seguridad psicológica en el que no vamos a juzgar ni nada. Yo os digo mi experiencia, yo os digo que yo antes de trabajar en la oncología pediátrica y de realizar un curso, yo en la vida me había planteado que estos chicos y chicas pudieran ser sexualmente activos. Fue a raíz de ese curso empezar a trabajar en sanidad que ya te vas planteando muchas cosas. Entre una de ellas esta. Entonces, ¿no pasa? Sí. Objetivo de la charla. Nosotras, mi compañera Isabel y yo, tenemos unos objetivos, nos los hemos marcado, pero ¿cuáles son vuestras expectativas en esta charla? Venga, ¿alguna mano arriba que se lance? Bueno. ¿No? ¡Ay, claro que sí! A ver, ¿alguno? Seguro que todos tenéis expectativas en todas las charlas que hemos tenido, pues en esto también.
yo creo que uno de nuestros objetivos principalmente sería el poder trasladar a la práctica asistencial pues entender a estos niños y sus necesidades en los momentos tan difíciles como son los padecer un cáncer. Ya veremos al final si las cumplimos o no. ¿A eso era la compañera? Vale. A ver, yo a mí me está rozando mucho. Yo no soy jefe del paciente, yo creo que es más que nada tema de la familia. ¿Cómo lleva? Se habla de la sexualidad cuando a lo mejor está más preocupada la familia en que su hijo o su hija supere el cáncer o la etapa que está pasando. Me resuena mucho la familia ahora mismo. Muy bien, familia, trasladar la teoría a la práctica, pues vamos a ver lo que conseguimos al final de la charla, que son expectativas como muy altas, ¿no? Entonces, yo cuando me planteo una charla, un trabajo, una investigación, veo todos los ítems que tengo por ahí al fondo e intento iniciarme por el principio. ¡Ay, por ahí hay una mano! Yo es que quiero hacer una aportación porque tuve un linfoma de Hodgkin cuando tenía 11 años. Pues así. Yo solo. Y luego recaí con 16. Entonces, pues claro, me pilló siendo una niña y también siendo una adolescente. Entonces, era como que algunas veces no sabía dónde meterme en el sentido de meterme en el de los niños, en el grupo de los niños o en el grupo de los adultos. Porque los adolescentes estamos como ahí en un campo que... Si quieres te hago una propuesta. Te vas al escenario con nosotros. ¿Cómo te llamas? Bueno, os presento a Victoria. Sí, pues aquí que nos está diciendo que nos conoce. Sí. Hasta luego. Entonces yo creo que si queréis avanzo yo un poquito en mi charla para que Victoria se vaya sentando en esto que se ha encontrado así de sopetón y después nos puedes explicar, transportar tu experiencia. ¿Te parece? ¿Vale? Siéntate. Sí, claro, siéntate con nosotras. Ya que después de la charla de Eva, yo continúo con unas preguntas a nivel de entrevista en un caso clínico que habíamos traído al respecto, pues vamos a trasladar también esas mismas preguntas si queréis, a ver qué nos contesta desde su perspectiva la compañera. ¿Tu nombre era? Victoria. A ver, que Victoria, ya que estamos en un plan de investigación que todavía tenemos todavía en proyecto y no hemos terminado todas las entrevistas que queríamos y solo hemos traído una, que era la que teníamos machada, pues creo que nos va a venir fenomenal el trasladar esas mismas preguntas a su caso. Bueno, hay problemas con la presentación. ¿Qué es el cáncer infantil? Pues el cáncer infantil es una enfermedad rara. Por mucho que pensemos que es frecuente, es una enfermedad rara. En España se diagnostican como entre 1.000 y 1.400 nuevos casos al año, dependiendo si abarcamos hasta los 18 años o nos quedamos en la franja de edad de 0 a 14. Según la OMS, en el mundo se diagnostican al año sobre unos 400.000 casos, ¿vale? Sigue siendo una enfermedad muy rara. Es curioso y decimos, pues, ¿a qué se debe el cáncer infantil? No lo sabemos. Igual que los cánceres de adultos podemos asociar el tabaquismo a cáncer de pulmón, esta asociación en pediatría no está tan claro y así se lo transmitimos a los padres, ¿no? Me parece como una paradoja que en el mundo que vivimos, que todo tiene que estar científicamente comprobado, les digamos a los padres, es cuestión de mala suerte. Y dices, jóvenes, mala suerte en este mundo, ¿no me lo podéis justificar de otra manera? No. A fecha de hoy es muy raro el cáncer que se pueda justificar de una manera genética. ¿Qué podemos decir también? Que por suerte las terapéuticas, las líneas, los avances tecnológicos en el diagnóstico han mejorado mucho el pronóstico a tasas globales del cáncer infantil, ¿vale? Podemos hablar de una tasa de curación
alrededor de un 80%. Dependiendo del tipo de cáncer será más, dependiendo del tipo de cáncer será menos. Y no debemos olvidar que esto también es aquí en nuestro medio. Si trasladamos estas cifras a países con poco poder adquisitivo, esas tasas de supervivencia se disminuyen hasta el 30%. O sea, para que veáis lo importante que es nacer donde hemos nacido. Dicho esto, pues otra variable de nuestra ecuación es ¿qué es la sexualidad? No me voy a extender porque yo creo que esta definición de la OMS ha sido ampliamente expuesta en estas jornadas, pero sí que la teníamos que traer aquí, ¿qué es la sexualidad? Y no la voy a leer porque ya la hemos visto durante varias charlas y es como una constante, pero se tiene que traer. Entonces, ¿qué pasa cuando en esa misma ecuación que antes nos hablaba Teresa de esa ecuación unimos adolescencia, cáncer y sexualidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo influye el cáncer infantil en la sexualidad? ¿Qué consecuencias tiene? Porque no debemos olvidar que el cáncer infantil abarca edades muy diversas, desde 0 años hasta 18 años, que tenemos aquí la asistencia en Castilla-La Mancha. Pues ¿qué pasa? Podemos diferenciar 3 momentos en el cáncer. Como veis aquí, una primera fase sería la fase del diagnóstico. En esa fase del diagnóstico, compartiendo similitudes con el lesionado medular, se produce una pérdida, o varias pérdidas. Ahí es una fase del duelo. Ayer mi hijo estaba bien y hoy me estás diciendo que tiene un cáncer. Y todavía asociamos cáncer a una enfermedad devastadora que lo es. Pues en medio de tener que aceptar ese diagnóstico, se hace un primer abordaje en sexualidad. ¿De qué carácter? Sobre todo para preservar la fertilidad. ¿Vale? A lo mejor le han dado el diagnóstico de cáncer, que sea leucemia, linfoma, sarcoma, da igual el nombre. Y se les tiene que hablar de sexualidad. De sexualidad desde el punto de vista de preservación de la fertilidad. A los chicos se les ofrece la posibilidad de criopreservación de semen y a las chicas o niñas la criopreservación de tejido ovárico. Pasa esa primera fase de diagnóstico que poco a poco se van aceptando y pasa la fase de tratamiento. Como ya sabéis, ahora tenemos múltiples terapias para tratar el cáncer, en las cuales podemos encontrar radioterapia, cirugía, quimioterapia, ahora la inmunoterapia, trasplante de médula ósea, y todas ellas van a producir, según el niño, unos efectos secundarios más o menos evidentes. Aquí sería interesante, por ejemplo, uno de los efectos secundarios que produce la quimioterapia es que produce plaquetopenia, disminuye el número de plaquetas, por lo tanto el riesgo de sangrado es mayor. Pues a lo mejor a esos chicos, cuando ya se ha pasado esta primera fase inicial de diagnóstico, chicos y chicas, ¿vale? Les podríamos aconsejar de, por ejemplo, si vienen a control por la mañana, un control analítico, y tienen las plaquetas bajas, pues a lo mejor durante unos días se tendrían que abstener de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se pueden producir microlesiones, sangrar o infectar, con la consecuencia del agravante de que pueden tener una neutropenia, una bajada de defensas, e imaginaros lo que puede desencadenar que a lo mejor para una persona en que su médula ósea funciona normalmente no tendría mayor problema, pero en ellos es un riesgo porque a lo mejor necesitan transfusión, a lo mejor necesitan ingreso hospitalario, necesitan aislamiento, antibióticos, se va sumando. Aparte, otro tratamiento es la radioterapia. Ya sabemos que la radioterapia produce una necrosis allí donde inicie los haces, y también en los tejidos circundantes. ¿Qué pasa cuando eso se da en raíces nerviosas? Disfunción eréctil, dolor. Y no podemos olvidar también que otra parte de los tratamientos son las cirugías, cicatrices. Imaginaros
cicatrices en la adolescencia, donde la imagen corporal es muy importante. ¿De acuerdo? Y otro tercer momento en el cáncer, tendríamos lo que sería la fase de curación versus paliativo de muerte. Ya hemos dicho que hay un 80% que se cura y de ese 80%, muchos tendrán secuelas más o menos evidentes ya para el resto de su vida, pero hay un 20% que no consigue esa curación, entonces entra en cuidado paliativo para el final es la muerte. ¿Qué pasa en la sexualidad en este punto? ¿Sí? Hemos hablado de 3 momentos del cáncer, también habría como varios protagonistas, donde el protagonista principal es ese adolescente, ese adulto joven. Y el resto somos actores secundarios, actrices secundarios. ¿Qué pasa con ese adolescente? Aquí ha sido una enorme y grata sorpresa contar en directo con Victoria. ¿Y qué podemos hacer del resto? ¿Se carga? Bueno. Pues vamos a ir desglosando lo que nos pueden contar cada uno de los actores, actrices invitados. ¿Qué dicen los adolescentes? Pues tenemos que empezar por el principio. Queremos saber qué nos dicen ellos. Si no sabemos lo que nos dicen, cuáles son sus necesidades, no podremos avanzar, no podemos hacer intervenciones al respecto si queremos que sean exitosas. O sea, vamos a dar como palos al agua, palos de ciego. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empecé a hacer esta charla, pues busqué bibliografía de eso y todos ponían, hay pocos estudios al respecto, hay pocos estudios. Y joder, pues si todos los pocos estudios los reunían en uno, pues ya tendrían como un muchito. ¿Pasas? No me no. Ahora sí. Os traigo 2. Hay muchísimos más. ¿De acuerdo? Uno es del 2016 y otro del 2020. Hay algunos más antiguos, ¿de acuerdo? Pero todos coinciden en lo mismo. O sea, pese a este transcurso de tiempo, la mayoría de pacientes, o sea, de adolescentes, coinciden en lo mismo. ¿Qué coinciden? Sobre todo que los profesionales sanitarios apenas les han hablado de la sexualidad más allá de preservar la fertilidad. ¿Sí? Que sienten miedo, que sienten dolor, que puede haber disfunción eréctil en los chicos, dispareunia en las chicas, sequedad vaginal, rechazo. Se une también ¿a qué? A que estos adolescentes, después no lo puedo decir, están en un momento vital que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que es importante, que es donde están empezando a independizarse de los padres. Quiero ser yo, o sea, mis padres están ahí, pero yo quiero ser yo, a construir su imagen corporal, su identidad, su orientación. Y de repente esos logros que van construyendo, o sea, que van consiguiendo, porque es un desarrollo normal, se ven truncados por diagnóstico cáncer. ¡Pum! Y tienen que construir su identidad, su imagen corporal, con el cáncer. ¿Sí? ¿Qué más? Se encuentran también que tampoco encuentran asesoramiento por parte de los profesionales sanitarios, o muy poco asesoramiento, como nos dicen todos los estudios, porque estos chicos y estas chicas dejan de ir al pediatra o al médico de cabecera, porque el principal proveedor de cuidados y de tratamientos pasa a ser el equipo de oncología, con lo cual se une. Que dejan de ir al instituto, donde normalmente allí cada X tiempo están programadas charlas de sexualidad, ya sea de prevención de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, y no van al pediatra porque no van a ir solo específicamente a decir, oye, soy tal y vengo aquí a que me expliques cosas de sexualidad. No suelen ir, porque quien hace todos los controles es el equipo de oncomatología. Y el equipo de oncomatología encuentra, que ya lo veremos
cuando veamos a la parte de los profesionales, que les falta herramientas, que no saben cómo manejar esa situación. Dicen, ¿y yo qué hago? Es que como que no es prioritario. Para mí lo prioritario es el cáncer y saber qué tratamiento es esto. Si tienes anemia te transfundo, si tienes una infección te tomo antibiótico, y la sexualidad se queda ahí. En medio de esto se pueden sentir aislados, porque el grupo de amigos, de relaciones que tenían, pues a lo mejor los van dejando de lado porque están también en su momento vital y quieren salir, quieren expandirse, relacionarse con iguales, entonces se van aislando. Otro de los artistas, ya hemos dicho que este es secundario, porque el principal, el prota, son los adolescentes, hay otros estudios que nos dicen qué dicen los profesionales sanitarios. Hay artículos también del 18 y este un poco más reciente del 21 que se les preguntó una cosa, se me ha olvidado, que a mí me resultó interesante. Entonces, todos los artículos que he leído coinciden en que estos adolescentes, relacionándolo con esa pregunta inicial de si son sexualmente activos, mantienen más o menos las mismas conductas sexuales que sus pares sanos. Y a mí lo que me ha llamado la atención de estos estudios es que en los chicos y chicas que padecen cáncer aumentan las conductas de riesgo. Y dices, jolines, y esto pues si tendría que ser al revés, ¿no? Con un sentido común nosotros aquí como profesionales, dices, esto tendría que ser al revés, tendrían que tener más cuidado y tal. Pues me parece una teoría que abocan estos estudios, es como la mayoría, y además ahí también somos los profesionales sanitarios porque hacemos como mucho hincapié a la parte de fertilidad, asocian tener cáncer a una infertilidad temporal o permanente. Por lo tanto, no puedo ni dejar embarazada ni me puedo quedar embarazada. ¿Y qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? Porque eso da igual, las puedes contraer igual, con la consecuencia de, si la contraigo con tratamiento, a lo mejor retraso de tu tratamiento de cáncer y lo que puede agravar posteriormente. Dicho esto, ¿qué dicen los profesionales? Pues hay varios estudios, pero cuando se les pregunta a los profesionales sanitarios, tanto a oncólogos, oncólogas pediátricas como enfermeras, muchos, esto salió un poco mal, coinciden en varias cosas. Es que muchas veces se sienten incómodos, no saben cómo abordar el tema de la sexualidad con adolescentes, es la incomodidad propia. Muchos también lo achacan a falta de formación en el tema, porque no la carrera durante el MIR, durante el ED, apenas se toca el tema de la sexualidad en adolescentes y mucho menos adolescentes con cáncer. También se une que a veces son los propios pacientes que se sienten incómodos en cómo inicio yo esa conversación con mi oncólogo, con mi oncóloga o con los enfermeros. Y aparte se le une que pueden estar los padres, lo cual dificulta la comunicación abierta y natural con estos chicos o chicas. Después me corriges, Victoria, tú añades, sin problema. Entonces, ¿qué nos es más fácil a los profesionales sanitarios? Por lo que podemos tocar, palpar, y ¿qué es? Tema de fertilidad y fertilidad. Y ahí todo el mundo se diagnostica a alguien de cáncer, si se le puede, se le ofrece criopreservación de tejido ovárico o de semen, y después, ¿qué pasa? Pues después la cosa cambia, y en eso la mayoría de estudios coinciden de que hay poco asesoramiento en sexualidad en estos adolescentes, cuando es vital por su etapa vital y vital porque se pone en riesgo, depende cómo su vida, si cogen una enfermedad de transmisión sexual. Se van uniendo varias cosas. Hablan de la falta de tiempo, de no saber cómo hacerlo, de las barreras de comunicación porque no saben cómo entablar ese primer paso. ¿Sí? Entonces, traigo aquí esto
no porque me vaya a extender, pero sí que me pareció útil, no sé si Teresa, que hace que sí, me nota, yo lo descubrí y he dicho, pues me parece interesante traerlo porque en todos los artículos una de las constantes que se va repitiendo es cómo comunicarnos, cómo empezar ese primer abordaje. Pues esto me pareció como muy sencillito y muy interesante de traer aquí por quien se quiera llevar una herramienta. Es el modelo Plissi en comunicación sexual, en comunicación en salud sexual. Sí que es verdad que en adolescentes o adultos jóvenes no está muy investigado, pero sí, sobre todo en la mujer, sí, y da buenos resultados para entablar esas primeras conversaciones. ¿Y en qué se basa? Pues sobre todo en 4 puntos. Y el primero, ¿qué es? Pues permiso. Permitir hablar de sexualidad. ¿Nos permitimos hablar de sexualidad? Sí, pues vamos a seguir. ¿No nos permitimos hablar de sexualidad? Pues es que a lo mejor tenemos que trabajarnos para hacerlo de una manera un poquito más natural. El segundo punto sería información limitada, sobre todo encarada a desmontar mitos y nociones básicas de sexualidad. Aquí sería como una intervención esencial. Y a partir del tercer y cuarto punto ya serían puntos de intervenciones específicas que ya deberíamos remitirlos a un especialista. Según lo que se detecte, pues a uno o a otro. ¿Sí? Por ejemplo, la ginecología en el cuarto punto, pues si hay sequedad vaginal, pues para tratar esa sequedad vaginal. Si hay una disfunción eréctil o demás, pues a lo mejor a urología. Relacionado con esto, en los estudios también se indica que muchas veces aquellos profesionales que sí que han hecho un abordaje de la sexualidad en consulta y detectan un problema, se encuentran que no saben a quién derivarlo. Que eso es otro hándicap. ¿Y qué dicen los progenitores? Que por ahí decía la familia. ¿Qué dicen los progenitores? Pues los progenitores, además, fue curioso porque la otra noche estaba yo de guardia y teníamos tiempo y les planteé la presentación a una madre y a una hija. Ahí, digo, pues sale, como tenemos tiempo, yo la explico. Y la madre decía, es que es verdad, Eva. O sea, cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, me parte un rayo y es que estoy descolocada, no sé qué hacer, no sé qué pensar, muchas cosas, y lo último que piensan es en la sexualidad. Tienen miedo, porque me decía, no sé si mi hija va a poder o no va a poder tener hijos, no tener hijos, entablar relaciones sexuales, o sea, sexualmente, va a ser sexualmente activa. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Están hechos un líos porque tienen que manejar tantas cosas que se les ha escapado de las manos, porque ayer lo controlaba todo y hoy me dices que tienes cáncer y ya no controlo nada, y pienso en lo que tiene que comer, en lo que no, en la higiene, en si puede utilizar determinado champú, en la crema del sol, en los zapatos, en la ropa. Y la sexualidad, pues nos pasa lo mismo que con los profesionales sanitarios. Prioridad baja, se quedan ahí, no veo. Y después tenemos un tema también ahí importante y muy poco estudiado. Si todo lo otro se había estudiado más o menos, casos de estudios, la relación de adolescentes y adultos jóvenes, las parejas, todavía es menor, porque no es visible. Lo he puesto en interrogantes antes más o menos, porque hay algunos que llegan con pareja y hay otros que cuando se diagnostican no tienen pareja. Entonces, esto es opcional. Entonces, este es un artículo bastante interesante y una frase de él pone: el cáncer triunfa sobre las relaciones y las relaciones triunfan sobre el cáncer. ¿Qué significa? El cáncer triunfa sobre las relaciones. Pues que a priori a lo mejor una pareja de adolescentes, normal, buena relación, sin perspectivas a corto plazo de terminar la relación, y a uno de ellos le diagnostican cáncer. Y uno de los dos dice: yo es que no puedo seguir con esto, es demasiado para mí.
Y es totalmente comprensible porque podemos decir que son adolescentes. Sí que es verdad que hay otros adultos jóvenes que ya tienen otro nivel de madurez, pero no dejan de ser adolescentes que están construyendo ellos también su imagen corporal, su identidad, su orientación, y ese diagnóstico, si es difícil de asumir para un adulto, pues para un chico, una chica, en ese momento vital, pues también dice, no puedo con esto, y termina la relación. También encontramos lo contrario, que las relaciones triunfan sobre el cáncer. Por ejemplo, relaciones que a priori serían acabadas si no hubiera aparecido el cáncer, permanecen en el tiempo, pues sobre todo si hay adolescentes, porque ¿cómo voy a ser yo la mala o el malo que deje al chico o la chica con cáncer? Ni pensarlo. Ni pensarlo. Yo estoy ahí, después lo veremos, pero yo estoy ahí. ¿Qué más? Pues se han dado casos en situaciones más terminales, más paliativas, que a lo mejor deciden casarse. Y dices, joder, ¿casarte ahí en medio de...? Pues sí, porque a lo mejor la cultura, las creencias de ese chico o de esa chica no les permiten tener relaciones sexuales con penetración si no están casados, fuera del matrimonio, y deciden casarse. ¿Sí? ¿Y qué más? Y a esto, a relación, ya nos ha avanzado algo Victoria, y hablándolo después antes con Teresa, pues no se lo ponemos muy fácil a los chicos y a las chicas. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos sitios en España en que no hay unidades de oncohematología para adolescentes. Y encontramos que esos chicos, chicas, o bien están ubicados en la planta de pediatría, compartiendo habitaciones, aquí en el HUD no, porque ahora son individuales, pero antes en el Virgen de la Salud sí que podían compartir, con niños y niñas de 4, 5 o 6 años, que Victoria me dice que sí, donde las etapas vitales, las necesidades son completamente distintas a la de ese adolescente, esa adolescente, o están ubicados, los ingresan para el tratamiento, lo que sea, en planta de adultos. Y a lo mejor comparten habitación con personas de 60, 70 años, obviamente donde la etapa vital, los momentos, las necesidades son completamente distintas a las de esos adolescentes. No les facilitamos un espacio para ellos donde puedan compartir sus experiencias. Porque claro, nosotros somos sí, profesionales sanitarios, pero lo vemos desde la barrera, por decirlo de alguna manera. Quien está implicado es quien mejor sabe, quien mejor entiende al otro, es quien ha pasado o quien está en esa misma situación. ¿Sí? Y después las creencias y la cultura, pues a veces tampoco lo ponen fácil, porque imaginaros que tenemos a una chica o un chico que le diagnostican un tipo de cáncer y por lo que sea no se le puede hacer la criopreservación de semen o de tejido ovárico y no va a haber una subfertilidad, sino a lo mejor ya va a haber una infertilidad permanente, y en esas creencias, en esa cultura, solo se permite o solo se contempla el mantener relaciones sexuales con la idea de procrear. Pero es que esa parte ya no la va a tener. ¿Cuál va a ser la socialización de ese chico, de esa chica, en esa cultura, en esa religión? ¿Va a haber aislamiento? ¿Va a ser rechazado por el resto de su comunidad? Y más allá, a lo mejor ya no es así, se plantean la maternidad o paternidad y deseada, pero necesitan o donación de esperma, ¿sí? De espermatozoides. Se queda embarazada, tienen el hijo, y llegado a ese punto, dice, no es ni mi óvulo o no es el espermatozoide. Y rechazan. ¿Qué problemas de vinculación, qué problemas de apego puede haber con esos niños? Son temas no estudiados tampoco. Y ahora sí, doy paso a Isabel y a Victoria. Porque yo traía la parte de trasladar esa teoría que estamos todo el día divulgando, pues a la realidad, a qué le pasa realmente a nuestros adolescentes
oncológicos, sus experiencias, sus vivencias y las preguntas que a priori pues nos preguntan a los adultos, contestamos y nos parecen más o menos normales, pues a través de entrevistas pues queremos saber si realmente ellos nos trasladan las mismas inquietudes, los mismos temores, los mismos miedos, si realmente son capaces de poder hablar con tranquilidad, con expresar todas sus preguntas, todo lo que ellos tienen en su mente a los profesionales, a sus padres, si el grupo de amigos con el que están se sienten a gusto y la pregunta clave, ¿son sexualmente activos? También aquí a través de un caso clínico traía el padecer cáncer con una edad muy temprana. Luego, esas secuelas que nos ha dicho Eva al principio, pues no lo viven como cuando la enfermedad es el cáncer, cuando empieza su adolescencia. Pasan la enfermedad en el mismo momento que tienen el cáncer. Entonces, son dos posiciones diferentes. Nos va a venir fenomenal que esté Victoria con nosotros porque ella nos va a contar de viva voz todo, pero quería traer también ese caso clínico que es lo que venía a contaros, ya que estamos haciendo una investigación y queremos trasladar esas entrevistas a muchos más adolescentes y a adolescentes que ahora mismo fueron o tuvieron el cáncer pues en edades más pequeñas. El caso clínico, el peculiar caso clínico es mi sobrina, entonces la he tenido de la mano y le he hecho todas las preguntas a ella y por eso traíamos ese primer esbozo de investigación para poder presentar aquí en estas jornadas. Es una adolescente en este momento de 15 años que cuando tenía 13 meses la diagnosticaron de un medulloblastoma. Pues imaginaros, ella, pues un bebé, no se dio cuenta de nada. Sus padres, pues el vino, como bien ha dicho también Eva, el mundo, pues abajo. Lo único que pensaron es en sobrevivir, en vivir ese cáncer. No pensaron jamás en las posibles secuelas que pudiese haber y si realmente iba a ser sexual, iba a ser madre, cualquier otra pregunta, como también ha dicho, era impensable. Pues no con eso, pues pasa el primer tumor con cirugía, quimioterapia, trasplante de médula, imaginaros todo el proceso. Pues no contento con todo esto, pues 9 años después, pues sufre un tumor renal. Le quitan el riñón, cirugía solamente, y actualmente, pues, de todos los procesos, de todo su tratamiento, tiene una hipofunción ovárica y una hiperplasia nodular en el hígado. Que a priori la hiperplasia nodular, pues, no con la sexualidad pues, no tendría mucho que ver, pero veremos que sí que esa hiperplasia le va a condicionar en los tratamientos para esa hipofunción ovárica. A todo ello, pues, 14 años de consultas, analíticas, controles y demás. Pues vamos a trasladar todas las preguntas que queríamos hacerle y le pregunto, Cristina, ¿qué tal te encuentras? Pues bien, muy atareada con los exámenes, porque estaba con exámenes, los disfraces de carnaval y con las actividades de siempre. ¿Realizan alguna actividad extraescolar? Pues sí, la natación. Y sobre todo nos dice que le sirve de ayuda para sus piernas y pues, lo pasa genial con los compañeros. Además, la miman mucho y la tienen consentida. No, que es otra cosa diferente. Pues
actualmente está en un periodo de adolescencia. Todo su proceso prácticamente del cáncer lo pasó en edades más tempranas. ¿Qué piensas de la adolescencia? Dice, pues no sabría qué decirte, estoy un poco rollo. Mis padres están todo el día pendientes de mí, de mi hermano, que cuando salgo pues es la misma charla, que mucho cuidado, que a ver lo que hago, que con quién voy, que no vuelva tarde, pues lo típico. Siempre que tengan cuidando de mí. Me siento pues como todos los adolescentes, pues muy vigilada, aunque después con mis amigos pues ya podemos hablar de todo y más libre. ¿Qué piensas de tu adolescencia? Pues igual. Igual, sí que es verdad que cuando hay un cáncer en la familia hay como que se vuelven un poco más sobreprotectores con nosotros y pues típico tener charla y todo eso, pues porque muchas veces una vez que pasamos el periodo del tratamiento del cáncer, porque cuando yo al principio el primer cáncer lo tuve con 11 años, entonces bueno pues entré bueno, ahí estaba, que no, pero con 16 pues encima estaba en la época rebelde, en la época que todo me parecía mal, que yo quería solo salir de fiesta, solo estar con mis amigos y pues para mi padre pues imaginaos la preocupación de encima tener que curarme y yo quería pues eso, salir con mi vida Sí, que venga para acá. Pues ahora, una para acá y otra para allá, ¿no? bueno, es con este. Vale. ¡Hala! Tú ahí y yo aquí. Pues eso, que al final cuando tienes cáncer, pues tus padres se vuelven aún más protectores contigo y hay algunos temas, pues aunque bien no puedes entender con ellos porque te regañan o te restringen, o bien te agotan un poco con temas pues así tan diversos. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te ves tú como adolescente? Ella me contestó, pues que soy una chica como otra cualquiera. Pues a esta le gustan mucho los selfies, el TikTok, como todo. Mi madre me controla mucho en el móvil, me gusta pintarme y estar monísima. Salir con mis amigos. ¿Cómo te ves tú como adolescente? ¿O cómo te viste como adolescente? Pues normal, una chica, o sea, yo me quería ver normal completamente, no quería verme diferente a las demás adolescentes. También le pregunté que ¿tienes muchos amigos o amigas? Claro. En el Insti, fuera de él, me gusta estar con ellos y reír. Lo que me hacía más hincapié es que le gustaba reír. ¿Tienes muchos amigos o amigas? Sí. ¿Alguno de ellos en especial? Sí, mis amigos. En este caso, Cristina siempre tiene una amiga incondicional que es Miriam, que dice que con ella se siente muy a gusto, sobre todo porque ha pasado un proceso como ella. Miriam, su proceso de cáncer fue en edad más tardía que Cristina. Cristina apenas, como os he dicho, apenas se acuerda de ello. En cambio, Miriam tenía 12 años cuando tuvo el tumor, y entonces sí que con ella entabla muchas conversaciones y se cuentan muchas de sus miedos y de sus cosas. ¿Crees que el cáncer ha modificado tu adolescencia? Yo creo que el cáncer ha modificado mi vida entera. O sea, empezando porque yo quería estudiar Derecho y también estudié Ingeniería y bueno, pues ha modificado mi vida en todos los aspectos, en cuanto a la relación con mis padres, en cuanto a cómo yo veo la vida, cómo yo disfruto las cosas, lo que digo en mis estudios. También soy mucho más selectiva a la hora de decidir mis planes, mis amigos, porque la veo como más que en algún momento pues puedes llegar a decirte que tienes cáncer y tener que dejar un poco de tu vida para centrarte en curarte y que puedes salir bien o no. Entonces, pues como que de tu vida haces un cambio de chip y piensas pues en disfrutar y en ser selectiva con lo que te gusta. Cristina me decía que no,
en el hecho de que ella ha vivido su proceso de adolescencia sin tener el proceso del cáncer. Entonces, vemos las diferencias, que en su adolescencia, aunque haya pasado un cáncer, no tiene esa inquietud, ni esos miedos, ni esa perspectiva de ver las cosas. Lo que sí, que le da todo este proceso y las vivencias que tiene, lo que le hace es darle más importancia a vivir el día a día. Eso sí que lo remarca mucho. ¿Qué me dicen de la sexualidad? ¿Han experimentado cambios? Pues Cristina me decía, pero que me estás preguntando, ¿qué cosas son esas? A ver, tal vez que sí. Entonces ya le puse, pues, por ejemplo, la menstruación, dice, bueno, menudo suplicio. No la he tenido de forma regular hasta hace unos meses, ya que me tengo que poner un anillo porque me dijeron que por todo lo que había pasado, que ya nos ha quedado, mis ovarios no funcionan bien. Y además eso también pues repercute en mis huesos, que pueden producir que se rompan y que no crezca. Es un tostón eso del anillo, tienes que estar pendiente del calendario, de hacerlo bien. Dice, aunque mi madre es la que está pendiente de eso, más que yo. Y no puedo tomar pastillas porque mi proceso de hígado pues no me lo permite, con lo cual pues no puedo hacerlo de forma natural de tomar una pastilla, sino que tengo que estar pendiente de un anillo vaginal. ¿Tu proceso con la menstruación? Pues lo único que yo con 16 años ya sí que tenía la menstruación era unos pinchazos apetibles, eso que duele mucho aquí, y pues me quitaron la menstruación durante la quimioterapia pues para evitar perder sangre y hormonas y tal, y todo eso, y luego hasta que se me instauró la regla de forma normal, pues tardó como un par de años, un montón de revisiones, bueno, esa operación. ¿Te gusta algún chico o chica? Pues fijaros que ella se abrió y dijo que sí, que le gustaba un chico, que era muy guapo, que se llama David. Creo que le gusta, pero me trata como si me pasara algo. Entonces le dije, pues explícame eso de que me trata como si me pasara algo. Si te pasara algo, pues dice, pues que como sabe todo lo de mi enfermedad, pues me trata como mi hermano, que es un pesado. Que si no vamos a algún sitio, pues a ver si te va a pasar algo, a ver si es bueno para tu salud. Entonces le dije, ¿qué te gustaría que hiciese David? Pues que no me preguntara tanto que si estoy bien, que cuando vayamos a los sitios no sienta miedo o no vayamos porque dice que puede ser malo para mi salud y que es necesario que me cuide tanto. También le pregunté si te gustaría ser su novia, me dijo que sí, aunque un poco más adelante, porque ahora estaba muy bien con sus amigos. ¿Te ha gustado algún chico? ¿Tienes pareja? Sí, yo tengo pareja ahora mismo y empecé con él justo cuando terminé más o menos la quimio. Entonces, claro, lo primero es que yo no la convoco. Y mis amigas, pues todas contaban sus experiencias. No, totalmente. No, todas contaban sus experiencias, pues lo típico, cuando tienes 17, 18 años, pues te cuentan cómo te sientes, tal, ¿sí? Bueno, pues yo no podía contar nada porque a mí me daba pánico tener relaciones sexuales con mi boca. Era una cosa ahora mismo se me empieza a pasar, pues no tendría tanto pánico, pero también era más pequeña y era como lo que más, la parte que más incómoda me hacía sentir como, y después eso, y sigo con el chico y pues muy bien, él me trata normal, no tiene tanto cariño. Ahora, pues los sobrevivientes de cáncer infantil les preocupa la cuestión sobre la capacidad de tener hijos.
Eso dice la literatura. Yo le pregunto, Cristina, ¿te gustaría ser mamá? Dice, ¿ahora? Digo, hombre, ahora mismo no, cuando llegue el momento. Dice, bueno, sí, aunque mi madre, la pesa de mi tía, eso lo dice mucho más, los médicos ya me han contado por todo lo que he pasado y que cuando llegue el momento, pues habrá que buscar posibilidades porque no va a ser nada fácil. Siempre problemas. Yo comencé a preguntar nada, pero con 16 años, justo cuando recibí el diagnóstico, me acuerdo un colega pasó como un cuartito conmigo con mi madre y nos estuvo comentando la posibilidad de hacer la criopreservación bárica, que yo la hice en una fe de Murcia, en el hospital de allí, y bueno, pues yo en ese momento dije, yo no quiero hacer una operación porque hacerme por la paroscopia, pero dejaba solo anestesia general. Y yo, encima con lo que tenía y con lo que se me había venido, porque tenía los momentos, pues le dije a la oncóloga que yo no quería tener hijos y que no iba muy bien. Entonces ella me dijo pues que cuando tenía edad había pasado por el mundo y que y que en algún momento al final se lo va a agradecer y ahora tengo 22 años, tampoco quiero ser madre ahora mismo, pero sí que en el futuro pues sí que tengo otra perspectiva, ya no estoy tan agobiada como estoy en ese momento. Entonces pues agradezco mucho que me den esa oportunidad, porque aunque ahora tengo menstruaciones normales y mis controles ginecológicos normales, sí que pues sé que luego tenía cualquier tipo de dificultad, entonces tener esa opción pues me tranquiliza mucho, porque en el momento no te preocupa, pero cuando ya sales de ello y te conviertes otra vez vuelves a hacer tu vida normal, pues es algo que quieres tener como el resto. Charlas de enfermedades que se pueden coger por no utilizar el preservativo, del acoso y de cómo relacionarnos. O sea que, fijaros, lo mismo. Sí. Hablan de sexualidad con los médicos, enfermeras, auxiliares, el psicólogo. A todo esto, pues no mucho. Los médicos, los oncólogos y en general la mayoría que me atienden en consulta me preguntan sobre si estoy bien, cómo voy en el instituto, si como verduras y frutas. La endocrino se preocupa porque tome el sol y la vitamina D, además del famoso anillo y si me ha venido o no la regla en este tiempo. Con el psicólogo la verdad que tampoco hablo mucho, dice, las preguntas son un poco rollo y los test se me hacen interminables. Y las enfermeras auxiliares me tratan muy bien, me sacan sangre y me preguntan por mi salud. Como veis, lo que nos ha contado Alba, todo relacionado con la salud y la sexualidad en segundo plano, y prácticamente nadie me ha hablado de sexualidad en todo este tiempo del personal sanitario. Yo, pues igual, lo único que sí que empecé a ir a una psicóloga y como que sí que trataba más estos temas, pero dentro del punto de vista psicológico, en el sentido de se me sentía rechazada, se me sentía inferior, pero nunca desde el punto de vista de la sexualidad como tal, de pues si yo me sentía como en relaciones, la sexualidad general, cosas así, eso nunca lo trataba con un médico, ni con una persona sanitaria. Ya sabemos dónde tenemos que trabajar mucho los profesionales. Y por último, ¿qué les dirías a los chicos, chicas de tu edad que están en tu misma situación? Ella nos dice pues que no hay que cambiar, que debemos ser tal como somos, que si hemos sido capaces de vencer al cáncer, pues ninguna otra cosa podrá hacernos débiles, que hay veces que es muy cansado estar con tantos controles tan encima de nosotros, que sean tan pesados, aunque en realidad me siento muy feliz por toda la gente que me trata fenomenal y no me deja estar sola. Que está bien querer muchas cosas, pero me gustan los besos y los abrazos y pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Y que algún día quiero tener mi familia y no estar pensando en lo que ocurrió. Quiero vivir todos los días. Al principio dije que ella quería vivir y que antepone todo a seguir viviendo. ¿Qué les dirías tú, Victoria? Pues yo ahora me voy a contar una historia con mi abuelo.
parece que es algo que afecta cada vez por desgracia más a las personas, a la gente joven o a gente que a lo mejor en gestión de equipos en el futuro le puede tocar mal. Entonces, pues es un tema que no está bien para mí, tampoco ha sido tan nunca en casa. Entonces, yo siempre intento aconsejar desde que quiero ir todos los días, de la gente de que nada es tan importante como estar sano, como tener salud, y luego pues lo demás sí que es secundario. Entonces, pues eso. Un fuerte aplauso a Victoria. Nos has ayudado a comprender la otra parte que nos hacía un poco de escalón, porque teníamos la parte de Cristina, pero nos has venido muy bien. Y para terminar mi exposición y que concluya Eva, pues la realidad que vivimos nos muestra una sociedad donde todavía nos cuesta hablar de sexualidad sin hablar de problemas de salud. No hablar de sexualidad tranquilamente. Que la educación sexual sigue siendo deficitaria en la escuela, en las casas. Que en los institutos, como hemos visto, se encamina solamente a las enfermedades de transmisión sexual y al embarazo. Que a pesar de todo sigue habiendo un alto grado de sexismo, sigue todavía el patriarcado, todavía sigue ese machismo. Que es difícil hablar de emociones, que no todo el mundo se abre. Yo, porque soy la tía de Cristina, si eso se lo hace Eva a Cristina no le contesta ni una. O sea, no exterioriza, es una niña muy tímida, aunque hayáis podido o pensar que es todo lo contrario, os aseguro que porque soy su tía, si no me haya contestado nada. Y en los chicos todavía sigue siendo mucho más difícil que expresen esas emociones. Que tratamos a los adolescentes como si fueran un caos con piernas, que no se comprenden nada, y es al contrario, tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar mucho con ellos, y sobre todo estos temas que son tan importantes. Que los jóvenes se ven obstaculizados por los recursos sanitarios adaptados a ellos, y además hemos visto que los profesionales sanitarios no tenemos la capacitación ni hablamos con ellos como debiéramos de hablar, y que persisten grandes diferencias socioeconómicas. Como también ha dicho Eva, no es lo mismo nacer en España que nacer en Angola, no es lo mismo. Y que tenemos una asignatura pendiente que es la sexualidad. Y me doy paso a Eva. Yo, para concluir, vuelvo a esta diapositiva. Objetivo de la charla. ¿Qué os lleváis? Por ejemplo, ayer me decía que era trasladar esa teoría a la práctica, tener herramientas. ¿Qué te llevas? A ver, la verdad que, bueno, Victoria era una compañera de carrera, yo no tenía el placer de conocer, que la verdad que me ha encantado, gracias, ese lado. Y contar realmente, tener una experiencia en primera persona, pues siempre nos ayuda sobre todo a la empatización y al traslado de saber tratar con adolescentes. Y bueno, creo que en cuanto a poder llevarlo a la práctica asistencial, probablemente sea la parte que más clara me ha quedado, esta última parte de la serie. ¿A cuántos de vosotros os ha entrado la curiosidad de saber un poquito más? ¿Cuántas de las ideas que aquí hemos expuesto las tres? Porque ha sido un regalo, y es un regalo tenerte aquí en la mesa, Victoria. O sea, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cuántos de vosotros podéis alzar las manos? Porque yo levanto la mano. ¿Os ha picado la curiosidad de saber un poquito más de cosas que os han sorprendido, que a lo mejor teníamos asumido otras cosas y no es así y hemos dado la vuelta? ¿Cuántos de vosotros? Bueno, entonces puedo decir que nuestra charla ha conseguido el objetivo de despertar en vosotros la curiosidad de querer saber un poquito más. Y para finalizar, ¿recordáis esa primera diapositiva, segunda,
¿son sexualmente activos estos adolescentes? ¿Os recordáis el dibujito que había al principio? Que era un muñequito con un interrogante, dudas, tal. Tras lo que habéis hecho de levantar las manos, yo creo que le estamos dando visibilidad, estamos poniendo el foco en esta sexualidad de los adolescentes que muchas veces miramos para otro lado. No nos gusta, es incómodo, no queremos, es tabú. Con esto hemos conseguido, al menos eso era nuestra intención, poner un poquito el foco, porque lo que se ve, se expresa, se habla y se puede intervenir. Lo que no se ve, lo que no se habla, queda ahí y no le hacemos caso y no tomamos medidas ni hacemos intervenciones para ello. Así que solo nos queda daros las gracias a todos. Bueno, yo creo que sin palabras nos hemos quedado todos. Mil gracias, de verdad, Victoria, un regalazo encontrado aquí en la sala. Y bueno, mis compañeras, pues, profundamente emocionada estoy. Es verdad. Es un tema que me toca de cerca, además, y bueno, me emociona que haya personas tan dedicadas y tan entregadas a este tema. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, ¿me oyen? Sí. En primer lugar, felicitarvos por vuestra presentación con Diana. Sí, un bajito, igual atrás. ¿Está fácil? Sí, y ahora. Mejor. Está mejor. Felicitarvos por vuestra presentación. Fue muy buena y a Victoria por estar ahí con vosotras. Bien previsto, es muy bueno las actividades personales que hacen. Después, yo he trabajado en oncología pediátrica. Soy especialista en pediatría como vosotras y trabajo mucho con adolescentes. Y este tema, os pregunto, ¿cuándo empezáis a trabajar la sexualidad con ellos? Porque ahí donde yo he trabajado, no lo hablábamos. La única cosa que yo hacía era preparar a los adolescentes para ir a nacer a otro hospital la cosecha o de esperma o de óvulos. Y ahora me habéis hecho pensar cómo se sentían esos adolescentes, que yo nacer algo a otra institución y que nadie hablaba con ellos sobre los sentimientos, emociones, solo sobre la parte física. Que podemos ser sinceras. Pues actualmente estamos en poner luz, ¿vale? El estar aquí en estas jornadas y tenernos que preparar esta charla ha sido como abocar luz, ¿vale? Yo te explico mi proceso personal en la oncología. Yo llegué después de hacer la especialidad y a mí lo que me preocupaba mucho es lo mismo que preocupan a los padres en un principio, el poder dar respuesta a qué va a pasar con el tratamiento y tal, por lo cual el tema de sexualidad era tabú. O sea, tabú no lo quería ver, sé que estaba ahí porque sí que alguna vez me había planteado algo, pero no había ido más allá. ¿Por qué? Porque yo me sentía insegura, ¿vale? Tenía miedo de decir, todo eso que he dicho, yo lo traslado a mi persona, me sentía incómoda y relativamente me sigo sintiendo incómoda. Pero sí que es cierto que al preparar esta charla me ha abocado luz y decir, si es un tema precioso, o sea, con unas posibilidades inmensas. La realidad de hoy en nuestra unidad es que se sigue haciendo esa criopreservación de tejido ovárico, como nos ha comentado Victoria, o de criopreservación de semen en caso de los chicos. En nuestro hospital no hay unidades que procesen esas muestras y también tienen que trasladarse, como bien ha dicho Victoria, a la C, que está en Valencia, o en el caso de los chicos muchas veces los enviamos más cerca y están en el Ramón y Cajal. Y normalmente eso lo suele hacer el oncóloga pediátrico.
ahí de momento la enfermería no hacemos más. Más allá, pues todo depende también de la persona, ¿vale? De la enfermera que esté en el turno, si se siente más o menos cómoda. Pero son intervenciones muy puntuales. Como ha dicho Isabel, es un punto de mejora. Y eso está muy bien porque solo podemos ir hacia arriba, no podemos ir más abajo, solo hacia arriba. Yo puntualizo porque llevo toda mi vida en pediatría, actualmente está separado, pero la oncología pediátrica formaba parte de la pediatría. Cuando preparamos la charla, cuando Eva me dice que hablemos de la sexualidad de los adolescentes, y la primera incógnita era, ¿pero eso hacemos algo de eso? ¿Hay algo de eso? Yo la única experiencia que tenía y por la que había más o menos investigado era porque Cristina tenía una hipofunción ovárica. ¿Y qué sentía Cristina? Pero si no me llega a tocar de forma personal, pues a lo mejor estaría como el resto de las enfermeras. Ahí. Entonces creo que desde aquí y en este foro, pues sobre todo estudiantes de enfermería, hay que sacar ese tabú, estudiar más a fondo tanto la sexualidad, pero también los temas de cómo abordar en temas de oncología, en temas de cuidados paliativos. Yo sé que desde las universidades intentamos abarcar todo. Yo doy infantil en la Universidad en Talavera, pero el tema es tan amplio que no llegamos a abarcar. Pero sí que hay que hacer mucha terapia de comunicación y cómo comunicarse con los adolescentes, con los niños y con las familias. El niño, el adolescente va acompañado de una familia, y cuando se le diagnostica, el simple hecho de comunicar que tiene cáncer, no somos capaces, nos sentimos, el personal sanitario y yo soy la primera, que nos sentimos agobiados. ¿Cómo les decimos esto? Y sobre todo cuando se van a morir, ¿cómo les digo que se muere? Entonces, desde aquí a la universidad también le incluyo que tenemos que comunicarnos mejor. Y yo quería decirnos algo. Sí, yo lo último, que no sé, creo que la mayoría de los que estamos aquí o somos, bueno, sois o estamos estudiando enfermería. Entonces, que es una profesión muy bonita y que yo, bueno, por nosotros van a pasar muchos pacientes, pero yo me acuerdo perfectamente de mis enfermeras en cuanto han pasado por la puerta, ¿no? Entonces, que vamos a marcar la vida de la gente, y que yo creo que es muy bonita, pero que puede ser aún más bonita si nos involucramos en estos aspectos, y al final pues nos vamos innovando cada día más, y pues conseguimos dar una asistencia continuada y lo más completa posible a nuestros pacientes. Vaya enfermera, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a despedirles y dándoles un fuerte aplauso, porque yo creo que ha sido estupendo.